cargar el OpenWord. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Y ven la pantalla? Sí, ingeniero. Se ve la pantalla, ¿no? Ya, dígame dónde hemos quedado, por favor. Productos de fermentación y asimilación 2.6. Eso, exactamente, ahí estamos entonces. Productos de fermentación y asimilación. Ahí estamos. Vamos a... Venga, entonces con este punto terminamos este capítulo enseguidita y vamos a empezar con el capítulo 2, el capítulo 3, perdón. Productos de fermentación y asimilación. Ese es el subtítulo que vamos a desarrollar. En realidad este capítulo les voy a dar para que ustedes puedan ver qué alcance tiene la fermentación y la asimilación. ¿Qué productos se pueden obtener por esta vía? ¿Cuál es el papel que tiene la fermentación y la asimilación en los productos farmacéuticos? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer como profesionales con las técnicas de fermentación y asimilación? Los productos de fermentación y asimilación pueden estar dentro de la célula o fuera de la célula. Entonces pueden ser productos extracelulares o productos intracelulares. A los productos que están dentro de la célula también se los conoce como biomasa, porque yo tengo que multiplicar cantidades muy grandes del microorganismo para extraer el compuesto que está dentro. Entonces, ¿cuáles son los productos extracelulares? Son metabolitos primarios y secundarios que la levadura, que la bacteria, que el microorganismo en general lo excreta al medio, porque no le sirve para su multiplicación y su desarrollo, entonces lo echa. Y nosotros lo utilizamos, por ejemplo, la cerveza, por ejemplo, el vino, por ejemplo, el yogur, etc. Bueno, el yogur en realidad son las dos cosas, tanto productos extracelulares como productos de la biomasa, ¿no? Pero en el caso de la cerveza, por ejemplo, ¿no? Nosotros no consumimos para nada la levadura, sí todos los productos que han excretado ellos al medio. Entonces, netamente un producto extracelular. Si hablamos de un antibiótico de interés para ustedes, los antibióticos no están dentro de la célula, sino que los microorganismos han dejado al medio para inhibir, matar a otros microorganismos y que no sean competidores en la lucha por el sustrato limitante. Entonces, los antibióticos extracelulares, la cerveza extracelular, y hay muchos productos que están relacionados con la multiplicación de la biomasa. Estos productos intracelulares vienen primero de multiplicar y desarrollar al microorganismo, a la bacteria, a la levadura, al moho, y de su interior sacar muchos productos, enzimas, proteínas, aminoácidos, lípidos, vitaminas, ácidos nucleicos, polímeros, ¿no? En definitiva, también toda la biomasa nos puede servir, ¿no? No sé si ha quedado claro, entonces, los productos de fermentación y asimilación son de dos tipos, ¿no? Los productos que están en el interior de la célula, o biomasa también, y los que están fuera de la célula. Ambos nos interesan, ¿no? He dado ejemplos de cuán importante es, por ejemplo, los antibióticos que no están dentro de la célula, sino están fuera de la célula. ¿Qué tan importante es algunos productos, como por ejemplo el alcohol,
¿no? El ácido láctico, el ácido cítrico, el ácido propiónico, butírico, muchos ácidos, muchos ésteres, muchos compuestos que están fuera de la célula. ¿Por qué? Porque en su metabolismo no les sirve a los microorganismos y por tanto lo han echado. Pero sí a nosotros nos sirve. Nos retiramos al microorganismo y nos quedamos con el producto que está fuera. Eso ocurre en los antibióticos, ocurre, por ejemplo, en el yogur no. En el yogur nosotros nos consumimos los productos que están fuera y los productos que están dentro, porque no los consumimos con más la bacteria. No los separamos. Entonces, está claro que había existido productos extracelulares y productos intracelulares, ¿no? Los intra, nuevamente, sus constituyentes de las células son proteínas, aminoácidos, péptidos, ácidos nucleicos, pirinas, pruinas, etcétera, que están dentro de la célula, enzimas que también están dentro de la célula, lípidos, vitaminas, principalmente del grupo B, ácidos nucleicos, polímeros de carbono e hidrógeno, ésteres y toda la biomasa. Por ejemplo, cuando nosotros alimentamos cerdos, cuando alimentamos pollos, no sacamos una parte, sino agarramos toda la levadura y se lo damos, o toda toda la bacteria y se lo damos. No solamente a los animales, por ejemplo, en el caso del yogur, el kefir, nosotros nos consumimos las bacterias, por un lado, y también el producto que ellos han producido dentro de la leche, ¿no? Unidades de biotransformación. Entonces, aquí nosotros, para pasar de un precursor a un producto, utilizamos normalmente unas unidades que se llaman unidades de biotransformación. Productos de fermentación y asimilación. Dije que eran metabolitos primarios, que son componentes esenciales y productos formados por los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser metabolitos principales, pueden ser el alcohol, el CO2, en el caso de la fermentación alcohólica, el ácido láctico, en el caso de la fermentación láctica, las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos. Cuando digo polisacáridos, son dextranos, alginatos, quelanos, santatos, santófilas, etc., ¿no? Poliésteres, hay ésteres, hay plásticos que se producen dentro de las bacterias y plásticos, ¿no? Ácidos grasos saturados e insaturados, esteroles y ergosterol. Estos pueden ser metabolitos principales. Hay metabolitos intermedios, ¿no? Estos metabolitos intermedios, derivados del metabolismo intermedio, pueden ser el azúcar que no se ha metabolizado, o sea, que no ha sido catabolizado totalmente. Entre los azúcares está la fructosa, las ribosas, ¿no? Sorbosa. Ácidos orgánicos, ¿no? Los glucónicos, ácido láctico, cítrico, acético, propiónico, succínico, fumárico. Esos son derivados del metabolismo intermedio. Alcoholes, polialcoholes, xilitol, arabitol, manitol, inositol, ¿no? Glicerol, sorbitol, 2,3-butanodiol, aminoácidos como la lisina, la treonina, la metionina, la arginina, la ornitina, etc. Vitaminas, principalmente del grupo B, B2, por ejemplo, B12, carotenos. Nucleótidos saborizantes. Estos nucleótidos saborizantes se encuentran en el núcleo de las células. Ácidos, ¿no? Inosílico, el vanílico, el alfa-acetoglutárico, el pirúvico. Esos son ácidos nucleicos. Polisacáridos y poliésteres de reserva. O sea, hay una cantidad enorme de productos que se obtienen, bien como producto final o como producto intermedio. Es decir, para que sea más simple esto, para que sea asimilable para nosotros, para que nosotros podamos digerir todo esto, ¿no? Fácilmente y no nos compliquemos. Los productos de fermentación y asimilación pueden ser
ácidos pueden agruparse, los productos de fermentación y asimilación se pueden agrupar de acuerdo al grupo funcional, por ejemplo, ácidos orgánicos, alcoholes y solventes, antibióticos, vitaminas, ¿no?, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ácidos orgánicos se pueden producir por fermentación y asimilación? Por supuesto, el acético, el succínico, el fumárico, el láctico, el cítrico, ¿no?, el glucónico, etcétera, ¿no? Esos son los ácidos que se pueden producir por fermentación y asimilación. Hay aminoácidos tremendamente importantes para la alimentación humana y animal, principalmente para la alimentación humana, porque hay aminoácidos que no están ni en los vegetales ni en los animales, y por tanto nosotros necesitamos a nuestra alimentación diaria suplementar, o sea, poner estos aminoácidos que no están ni, como dije, ni en la carne, ni en los cereales, ni en los vegetales que consumimos. Y son tremendamente importantes para nuestra nutrición. Por ejemplo, ¿qué aminoácidos? La metionina, la lisina, la arginina, la ornitina, el triptófano, el glutamato, la glutamina o glutamato de sodio. Estos aminoácidos sí sé que se producen por fermentación en grandes cantidades y actualmente son utilizados para la suplementación en la alimentación tanto humana como animal. Alcoholes y solventes también se producen por fermentación. Por ejemplo, entre los solventes, entre los alcoholes, el butanol, el etanol, el butanol, el 3-butanodiol. Entre los solventes también pueden ser estos: acetona, los aldehídos, los acetales, etc., ¿no? Antibióticos. Se produce una cantidad enorme de antibióticos base. Pues no es la única vía, ¿no? Nosotros obtenemos antibióticos, principalmente los antibióticos base, utilizando microorganismos. Y sobre esos antibióticos base, por síntesis química, obtenemos otros. Nosotros vamos a tener un capítulo específico de antibióticos. Entonces, los antibióticos base que se producen por fermentación, está la bacitracina, ¿no?, la penicilina, la tetraciclina, la estreptomicina, la neomicina. Un antibiótico muy utilizado, la gentamicina, por su amplio espectro, es un derivado de estos antibióticos base. Nosotros tenemos muchos antibióticos que tienen especificidad bien marcada, o tenemos también antibióticos de amplio espectro, o tenemos antibióticos que no producen alergias, con reacciones colaterales, etc. Se trabaja sobre estos con síntesis química para modificar su estructura y de esa manera obtener todos los aminoácidos, o perdón, todos los antibióticos que sí se requiere para la salud del hombre. Vitaminas, ¿no? Ya les dije que yo puedo multiplicar una bacteria, por ejemplo, Streptococcus wenti. Yo multiplico Streptococcus wenti en gran cantidad, produzco esa biomasa de Streptococcus wenti y a partir de esa biomasa extraigo. ¿Qué le voy a extraer? Le voy a extraer vitamina B2, ¿no?, ácido ascórbico, beta-carotenos, cianocobalamina, riboflavina. Le he de obtener riboflavina, entonces, ¿no? Y así hay muchas bacterias, muchas levaduras que en su composición tienen bastante cantidad de estas vitaminas. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicarlos, extraer o concentrarlos, ¿no? Pero no solamente están estos, hay un grupo que se me ha ido, que falta, y son las enzimas. Son las enzimas. A ver, para que ustedes tengan en cuenta qué tan importantes son las enzimas, producto que veas, fruta que veas, vegetal que veas, planta que veas, animal que veas, etc., por lo menos ha tenido que utilizar para desarrollarse, multiplicarse y desarrollarse, si no es un centenar, 1 millar de enzimas. ¿Me entienden? En la actualidad, ¿no?, nosotros vemos tanta vegetación, tantos seres vivientes. Entonces, ustedes se pueden imaginar cuánta cantidad de enzimas han intervenido en cada una de las reacciones que dieron lugar al desarrollo de esa vida. Por tanto, seguramente hay millones y millones, ¿no?, por no decir cuatrillones de enzimas.
Y a la fecha no creo que pasemos de conocer 5.000 a, bueno, 8.000 a 10.000 enzimas. O sea, falta mucho por trabajar. Y estas enzimas son el diario vivir nuestro. No es, a ver, por ejemplo, ¿dónde utilizamos enzimas? Utilizamos enzimas, por ejemplo, todos los días en toneladas en lavar nuestra ropa. Los detergentes se hacen a base de enzimas. Necesitamos enzimas para hidrolizar una cantidad enorme de macromoléculas. Estas enzimas pueden ser comerciales, extraídas, etc. Necesitamos enzimas para transformar las proteínas en aminoácidos. Necesitamos enzimas para transformar la celulosa, la hemicelulosa y la lignina en azúcares, como la glucosa, por ejemplo, ¿no? Y así necesitamos enzimas hidrolíticos, como necesitamos enzimas oxidasas, reductasas, etcétera, etcétera. Hay otro grupo que... ¿Qué es una enzima en realidad? Una enzima es un compuesto que está en el interior de la célula y está hecho a base de lipoproteínas. Entonces, está entre proteínas y ácidos grasos. Muy bien. Entonces, esto a nosotros nos tiene que motivar. ¿Cuánto hay que aprender de productos de fermentación? Porque prácticamente en todo intervienen los productos de fermentación. Venga, entonces el conocimiento de las fermentaciones, de los productos, todo había sido muy importante. Como ejemplito, las cosas más grandes. Lo que más se produce, por ejemplo, por fermentación es el etanol. ¿Quién lo produce? Principalmente las levaduras del género Saccharomyces, a partir de las hexosas en general, de los azúcares, ¿no? También hay algunas levaduras como la Cliberomyces fragilis, que produce a partir de la cándida, o a partir de la lactosa. La cándida picha a partir de las pentosas, ¿no? Del género Saccharomyces no fermentan las pentosas, pero sí la cándida. Pero esta cándida picha, las cándidas o las picha, tampoco nos convienen porque degradan al alcohol producido también. Entre las bacterias que producen alcohol están el Clostridium, a partir de la celulosa, las Pseudomonas, ¿no? Hay microorganismos recombinantes como el Escherichia coli recombinante, introducción de los genes de alcohol deshidrogenasa a la Escherichia coli. La bacteria Escherichia coli es la más susceptible de todas las recombinaciones genéticas que existen en el laboratorio, ¿no? El piruvato descarboxilasa producido por las Pseudomonas también. Entonces, esto es aquí lo que ven, es una Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Este es cómo se produce etanol, se produce en grandes cantidades para diferentes fines. Los aminoácidos, les dije, eran muy importantes en la nutrición. Y estos aminoácidos que no están en los productos vegetales ni en los pecuarios, se producen por fermentación. Principales productores son las bacterias de los géneros Corynebacterium, Brevibacterium, mutantes ausótrofas y regulatorias. Entonces, hay muchas bacterias, ¿no? Principalmente también hay mucha bacteria recombinante. Actualmente, con ingeniería genética, se obtienen muchas bacterias que son capaces de biosintetizar aminoácidos con alto rendimiento. Principales productos, el ácido glutámico, que se produce en 600.000 toneladas año, genera una cantidad enorme de dinero, estamos hablando de 1.000 millones por año. La lisina, ¿no? La fenilalanina, el aspartato, la arginina, la metionina, la ornitina, etc., ¿no? Vitaminas, les dije que producían principalmente los del grupo B, la vitamina B12, microorganismos productores, bacterias de los géneros Propionibacterium, Shermani y las Pseudomonas denitrificantes, producen más o menos 120 miligramos por cada litro. La biotina, ¿no? Microorganismo productor, cepas modificadas mutantes, Serratia marcescens, ¿no?
producción de 150 a 600 miligramos por litro. La vitamina B2, la riboflavina, microorganismo productor son hongos, hay también bacterias, Bacillus subtilis, recombinantes, ¿no? Producen 20 a 30 miligramos por litro. Entonces, estos son los principales productos que desde hace mucho tiempo, y claro, las enzimas más he dicho, ¿no? Se obtienen por fermentación y asimilación, amén de todos los productos que nosotros consumimos, el queso, el yogur, etcétera, ¿no? Producción de metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios funcionan en los organismos que lo producen, como reguladores de crecimiento, inóforos, defensa frente a otros microorganismos, agentes de simbiosis, ¿no? Efectores de diferenciación, respuesta al estrés. Generalmente en estas cosas se utilizan los metabolitos secundarios. Muy bien, ahí hemos terminado ese capítulo y vamos a ver fermentación alcohólica. Nuestro capítulo 3. Podemos seguir con estas diapositivas, sí, pero parece que tengo algunas otras más bonitas. A ver. Vamos a ir, recientemente he estado trabajando. A ver, vamos a chequear, he estado trabajando en qué. Y no se ve. Me voy a ir afuera, a ver, no sé qué pasó con esto. Tecnología de bebidas, dice, pero no se está viendo. Ya. Vamos a ir aquí. Datos 2020. Cursos de posgrado. Ahí tenemos que hablar de qué fermentación alcohólica. Tecnología de bebidas, tecnología de las fermentaciones. Sí, puede ser aquí. Fermentaciones industriales. Ya. Esto debo tener sí, debo tener en el Open Word. Si no lo traemos. Fermentaciones industriales se llama. Y está ahí. Venga, voy a ir al Open Word. Ya, entonces vamos a ir a fermentaciones industriales. Ya, todo esto, por si acaso, todo esto hemos hablado. Ya lo tengo esto en unas diapositivas. ¿Se ven las diapositivas? ¿Hola? Sí. Ya. Les hago una pregunta. Estas diapositivas, estas que estoy mostrando, ¿se ven o sea, comparada con las anteriores, cómo las ven? ¿Cuál se lee mejor y les parece mejor? ¿Esta o las otras? En lo personal, esta, doctor. Estas, ¿no? Ya, gracias. Ya, vamos a ir entonces con estas. Todo eso hemos llevado, por si acaso. Todo eso hemos llevado. Hemos llevado toda la primera parte que era biotecnología, después procesos de fermentación y asimilación. Ahí está lo que hemos hecho. Sustratos hemos trabajado. Microorganismos hemos trabajado. Aislamiento, clasificación, conservación. Hemos trabajado con etapas, aislamiento, ¿no? Hemos trabajado con microorganismos de la fermentación, cómo se hace la clasificación, la selección, la conservación, y después de la conservación hemos visto, aquí estamos con liofilización, las bacterias y demás que hemos tenido que un poco mejorar. Hemos visto, después de eso hemos visto, ¿qué se ha visto? Hemos visto las condiciones de fermentación y asimilación, ¿no? Condiciones de fermentación y asimilación. Estos debían estar un poco antes, pero es igual. Aquí están las condiciones. Productos de fermentación, esto hemos acabado. Ahora, esto hemos visto ya. Y vamos a ver entonces la fermentación alcohólica a partir de aquí. Capítulo 3, fermentación alcohólica. Vamos a hablar de los metabolitos. Estamos hablando específicamente ahora
hasta aquí hemos hablado de la fermentación en general, de la fermentación láctica, acética, propiónica, butírica o la fermentación alcohólica, me daba igual, ¿no? Asimilaciones también, producción de levadura de pan, en líneas generales hemos hablado. Ahora vamos a hablar específicamente de metabolitos principales de la fermentación alcohólica. Venga, a ver, ¿qué vamos a decir? Ustedes saben que la química como tal, como ciencia, nace desde que Lavoisier enuncia su ley, muy conocida para nosotros, la ley de la conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. El autor de eso, Lavoisier, 1789. Antes de este año, no había química como ciencia, había alquimistas y otras cosas, pero desde 1789, con Lavoisier, Dalton y demás autores, la química se inicia como ciencia. Lavoisier estudió por primera vez la forma cualitativa de la fermentación de azúcares, estableciendo la siguiente relación. Lavoisier dijo que de azúcares se obtenía alcohol más gases. Él tenía la plena idea de que era una transformación química como cualquier otra, ¿no? Pues para él esto era azúcares, le daba alcohol más gases. Y decía que los azúcares, el total de azúcares se transformaba en una masa de alcohol y una masa de gas. Ese era su concepto, ¿no? No ha ido a más allá, porque él es el precursor ¿de qué? De la conservación de masa. 100 gramos de azúcar se convierte en 51 gramos de alcohol, digamos, y 49 de gas. Eso era su ley, porque estaba trabajando con conservación de la masa. Más adelante, ya cuando estamos con 1845, estamos hablando de Gay-Lussac, un poco antes, 1860 y tantos, es que Pasteur descubre la fermentación alcohólica. Pero estamos hablando de 1845, cuando Gay-Lussac establece la ecuación de la relación principal que lleva su nombre. Y él dice, de 100 gramos de glucosa voy a obtener 51.34 de alcohol y 48.66 de CO2. ¿No? Él pensaba, Gay-Lussac pensaba, que esto era igual que Lavoisier, que esto era químico. 1860 y tantos, viene Pasteur y dice, usted está completamente equivocado, esto no es químico, esto es bioquímico y como tal, este puede ser la reacción global, pero esto se lleva adelante por una ruta bioquímica, la ruta glucolítica descubierta por Edmund Hofparnasse y obviamente previamente visualizada y detallada por Pasteur. Entonces dice, no, el azúcar, ¿quién les ha dicho a ustedes que el azúcar se transforma en alcohol y CO2? El azúcar es consumido por las levaduras para producir biomasa y como producto extracelular se producen estos dos metabolitos principales. Entonces, ¿de dónde va a cumplir que 100 va a producir esto y esto? ¿Dónde está la levadura que se ha multiplicado con esta energía? ¿Dónde están los metabolitos secundarios como el succínico, como el láctico, como el propiónico, como la glicerina y todos los otros compuestos, más de 1000 que se han formado a partir del azúcar? Esta relación está mal, ¿no? Entonces Gay-Lussac estableció esta ecuación, relación principal que lleva su nombre, que tal cosa. Inmediatamente es sobrepasado, ¿no? Los trabajos de Pasteur en 1860, 60 y tantos, demuestran la validez un poco de Gay-Lussac, pero solo para el 90%, escucha bien. No es que dice, oye, Gay-Lussac, estás bien, no. Gay-Lussac demuestra la validez de esta ecuación de Gay-Lussac para el 90% del azúcar, porque el 10% del azúcar es el resto, es la biomasa, es metabolitos secundarios, etc. Y eso todavía en líneas generales, porque para la época de Pasteur tampoco había tanta tecnología desarrollada en cuanto al análisis, ¿no? Entonces, dice, está bien, Gay-Lussac, no te vamos a contradecir, el 90 de 100, 90 se va a transformar por esta vía, pero 10 va a ser el resto de otras sustancias. ¿Qué otras sustancias? Dice Pasteur. Dice, según Pasteur, los porcentajes más próximos a la realidad son por 100 gramos de glucosa, ¿no?
por 100 gramos de glucosa son porcentajes generales de la fermentación. De alcohol, 48, no es 51. De CO2, 48.8. De glicerina, 3.2. De ácido succínico, 0.2. De levadura seca, es la biomasa, 1.2. Total, 100%, ¿no? Esto todavía es como los informes de laboratorio que nosotros hacemos, ¿no? Donde hacemos salir, ¿no? Ya que no, o sea, tenemos que hacer salir. Esto ya es hacer salir. ¿Por qué? Porque no es solamente alcohol, CO2, glicerina, succínico. Vamos a ver, ¿no?, que actualmente se conocen más de 1000 componentes, 1000 metabolitos secundarios que se forman a partir del azúcar por vías paralelas a la ruta glucolítica. O sea, esto es para la época de 1860 y tantos. Un poco más adelante, ya, esto ya es mi redacción y esto es porcentajes, pero que no están sacadas de internet, pero no son con la rúbrica mía, no están, yo he verificado otras cosas, ¿no? Entonces, esta redacción es obviamente mía, dice, actualmente se conoce una serie de productos secundarios que intervienen en la fermentación y modifican los porcentajes dados por Pasteur, tales como agrupados, ¿no? Polialcoholes, ácidos orgánicos, ésteres, alcoholes superiores, cetonas, acetales, etc. Presentes en cantidades mínimas, pero que sí se producen a partir del azúcar. Productos por la fermentación de 180 gramos de azúcar. Aquí está dicho algunas cosas, ¿no? Alcohol, gas carbónico, glicerina, ácido succínico, butilenglicol, ácido acético, ácido láctico, no alcoholes superiores, ¿no? Ácidos citramálicos, acetaldehído, ácido pirúvico, alfa-acetoglutarico, acetato de etilo, acetoína, tales cantidades, ¿no? Esto todavía es cuando se trabajaba allí por los años 1900. 2000, 2010, 2020 es otra cosa. Ya en 1900 había cromatógrafos y por cromatología de gases se han descubierto muchísimos componentes volátiles, por un lado. Por otro lado, por cromatología en columna se han descubierto otra cantidad enorme de aminoácidos, de fenoles, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todo eso, ¿qué digo yo? ¿Qué digo? Esto todavía, si yo hago una cromatografía solamente para determinar los mayoritarios, ¿no? Si yo le hago una cromatografía en HPLC, ¿no? O en cromatografía en columna, cromatografía, nada más, en cromatografía de gases hay dos tipos. En columna microrrellena y capilar. Si utilizas capilar, solito te va a detectar más de 600 componentes. Si utilizas columna microrrellena, vas a tener algunos de estos, ¿no? Entonces, ¿qué se ha detectado? Ya con una tecnología más avanzada. Polialcoholes. Estos grupos los he puesto por la cantidad que tienen. Polialcoholes, glicerol, arabitol, eritritol, xilitol, manitol, inositol, sorbitol, glucosa y fructosa también sigue siendo polialcoholes. No es que se produce glucosa y fructosa, así como por ejemplo el inositol, sino que está presente en el fermentado como algo residual que no logró concluir, que no logró agotarse, pero en el producto final se encuentra cuando yo hago análisis de polialcoholes, ¿no? Si les digo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo he trabajado en estos? En esto. Mínimo 6 meses, ¿no? ¿Qué haces para determinar esto? Pues haces unos silil derivados, o sea, agarras un fermentado, agarras un vino, un fermentado, digamos que vino, un fermentado, ¿de acuerdo? Digamos. ¿Qué haces? Primero, en un rotavapor, lo evaporas completamente, o sea, eso es a temperatura muy baja, sin dañar sus propiedades, nada, a temperatura concentramos en un rotavapor. Obtenemos el extracto y ese extracto recogemos en metanol. Y ese extracto que voy a recoger donde están todos los compuestos orgánicos en metanol, lo voy a convertir en porque eritritol, manitol no son glucosa, no son volátiles. Voy a obtener sus silil derivados. A partir de ese extracto voy a obtener voy a recoger dicho con metanol y voy a obtener sus silil derivados y sus silil derivados lo voy a llevar a cromatología de gases y esto voy a observar, por un lado. Por otro lado,
con una cromatografía de HPLC con columna específica para separar ácidos, voy a detectar succínico, acético. Antes, esto nosotros hacíamos por cromatografía en papel y cromatografía en capa fina, donde con un densitómetro detectábamos las cantidades. Hoy tenemos columnas específicas para ácidos orgánicos, succínico, acético, láctico, citramálico, etc. Todos estos ácidos se encuentran y se cuantifican, o sea, se cualifican, o sea, se caracterizan, se detecta y se cuantifica su cantidad utilizando una columna HPLC, una columna específica para ácidos. Alcoholes superiores. Esto es otra vez cromatografía. Esto ya no es derivatizando nada, estos son gases. Directo. Puedes detectar esto, puedes separar con una columna capilar, todos estos con una capilar están hechas, pero con una columna microrellena que detecta solamente los mayoritarios. Si quisieras hacer la cromatografía capilar de un alcohol, vas a ver todo. Estos son los mayoritarios. En alcoholes superiores, ¿qué tenemos? ¿Qué es un alcohol superior? Primero, que era un polialcohol. Aquellos alcoholes que tenían más de 2 grupos OH, ¿no? Glicerina entre ellos, o glicerol, arabitol, eritritol, xilitol, manitol, ¿no? Más de 2 grupos OH. ¿Qué son los alcoholes superiores? Pues son aquellos alcoholes que tienen más de 2 átomos de carbono. Propanol, 1-butanol, isobutanol, 2-metil-1-butanol y 3-metil-1-butanol. Son los alcoholes superiores denominados isoamílicos, que según muchas personas, ¿no? Dicen, me produce resaca, dolor de cabeza y demás, y además me da cirrosis, ¿no? Cuentos absolutamente, digamos, de la calle, ¿no? Que no tiene nada que ver con las ciencias, ¿no? Para que yo diga uno de esos compuestos produce cáncer o produce cirrosis, lo que tendría que trabajar, ni quedándome a trabajar durante toda mi vida, diría eso, porque la cantidad de variantes que hay y sinergias que hay no permiten fácilmente llegar a esa conclusión. Entonces aquí hay 1-propanol, cuando digo butanol hay 2 alcoholes, N-butanol y isobutanol, está el 2-metil-1-butanol, 3-metil-1-butanol, los alcoholes isomílicos, triptofol, tirosol, están los ésteres, acetato de etilo, acetato de metilo, formiato de etilo, ácido propiónico, isobutanol, butanoato de etilo, etc. Los aldehídos, por cada alcohol hay un éster. Por ejemplo, hay el etanol, si hay el etanol, tiene que haber el acetaldehído. Si hay el propanol, tiene que haber el propanaldehído. Si hay butanol, butanaldehído, porque antes de este alcohol siempre hay un aldehído. De 3-metil-1-butanol, su aldehído es 2-metil-1-butanaldehído. Del 3-metil-1-butanol, está el 3-metil-1-butanaldehído, ¿no? Y así hay un ácido, un aldehído antes de un alcohol. Están las acetonas, la mayoritaria, los acetales que hay que trabajar mucho para detectar, están en muy poca cantidad. Eso expliqué, por si acaso, es todo escrito, no necesito. Para escribir todo esto no necesito mirar nada, simplemente utilizar mi cabeza y escribo, no hay problema, porque he trabajado tanto que seguramente, no sé si me apoyen ni por casualidad. Yo me acuerdo bien cuando estuve de lector, alguien me dijo, vamos a poner en marcha, digamos, esto, he explicado cómo se hace esto. Si te explicaría cómo se hace determinación de aminoácidos, no tardaría, o sea, tardaría 6 meses en explicarte. Y si te explico de compuestos fenólicos, nada más cómo poner en marcha, seguramente me llevaría 6 meses, ¿me entiendes? Alguien me dijo, tenemos una persona, un docente que ponga en marcha una columna HPLC, columna de cromatografía líquida de alta presión, para separarse compuestos fenólicos, compuestos fenólicos. Ojalá, pues, ojalá. Si a mí me dicen, va a hacer eso, yo se los voy a decir, si esa persona no va a ir afuera, no se va a especializar y no va a trabajar como Dios manda, sin dormir ni nada, durante un año, no va a hacer nunca, se los firmo. Yo sé cómo hay que trabajar para esto, ¿no? Entonces, se los firmo, les dije. Pero de todas maneras, como fueron a marchar,
a desacreditar al rectorado, ya, cedí a esa persona, ¿no? Contratamos a esa persona. Y a la fecha, obviamente, como se los dije, pues, se los voy a afirmar que eso nunca se... Esa columna que han comprado de HPLC para compuestos fenólicos ya ni debe servir. Ya ni debe, a estas alturas ya ni debe servir. Ni intentó siquiera poner en marcha. Ni debe saber qué son los fenoles y las familias de compuestos fenólicos. Entonces, o sea, que aquí hay que trabajar mucho. Aquí yo expliqué cuando estaba dando estas clases a los del posgrado, les expliqué, les dije, tienen que estudiar tanto como esto. A ver, ¿cómo es que a la sacarosa lo asimila una levadura? ¿Cómo es que hace esto? Agarra, se lo come, se lo envuelve a una molécula de sacarosa. Y he explicado aquí, le he dicho, a ver, haz de cuenta que es una célula. ¿De qué? De levadura. Una célula de Saccharomyces cerevisiae. La sacarosa no pasa, no atraviesa su membrana celular. No puede, no va a atravesar, como muchos otros, como muchos otros, ¿en qué se dividen los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono se dividen en polisacáridos, oligosacáridos y los monosacáridos, ¿no? Los disacáridos como la maltosa, la sacarosa, la lactosa, ya no van a tener así glucosa sí, fructosa sí, ¿no? Entonces, a nivel de monosacáridos va a poder ingresar a la membrana celular. Esta es la célula, y va a poder, esta es una molécula de ¿qué? Una molécula de sacarosa, digamos. ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo es que se lo va a asimilar a la sacarosa? No necesitamos darle más que la sacarosa. Esta levadura detecta la presencia de una molécula sacarosa y envía un transportador. Es como que envía un barquito. Pero este barquito a su vez lleva una enzima que ha excretado esta levadura. Se llama invertasa. A la sacarosa en el camino nada más lo desdobla en glucosa y fructosa. Y eso ya entra a la membrana celular y es metabolizado. Y estudiar este detalle, que hay este barquito que ha echado una enzima como invertasa, comprobar esa teoría no es pues tarea de un minuto. No es tarea de un minuto. Tienes que estudiar, pero así como te digo, como Dios manda, ¿no? Muy bien, ahora sí. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos hablado, por ejemplo, nosotros producimos alcohol a partir de la melaza. En Bolivia, el alcohol se produce a partir de la melaza. Melaza más Saccharomyces bayanus va a producir biomasa más CO2 más alcohol, productos intracelulares y extracelulares. El CO2 y el alcohol son extracelulares. Entonces, aquí tenemos, la melaza es 20% de sacarosa. La melaza no todo es azúcar, 20%. Y a propósito de eso es cómo es asimilado por Saccharomyces bayanus, explicado esto, ¿no? Entonces, a la sacarosa se va a convertir en glucosa y fructosa. Del 100% de los azúcares, entonces, aquí estamos en los metabolitos que se producen, del 100% de los azúcares, o sea, ¿qué es azúcar? Si yo he puesto melaza para que produzca alcohol, el 20% de la melaza es azúcar, ¿no? Y que ese azúcar es sacarosa, que va a ser desdoblado en glucosa y fructosa. Solo el 90 al 85% va a dar lugar a CO2 más alcohol. Solo el 90-80% del total. Del 10 al 15% se transforma en levadura, ¿no? En metabolitos secundarios. Y de estos son los metabolitos secundarios. Por tanto, lo que dijo, para empezar, Pasteur, claro, dijo mucho, descubrió mucho. Sin embargo, la tecnología actual le permite llegar, mira, a qué detalles, a detalles más grandes, sin contradecir ni contravenir las cosas.
A este efecto, entonces, nosotros, para nuestras ecuaciones y para lo demás que hagamos, vamos a utilizar esta relación. De 100 kilogramos de azúcar vamos a obtener 61 litros de alcohol. No sé si me entienden. De 100 kilogramos de azúcar he de obtener 61 litros de alcohol. Que está solamente que se ha transformado en 98. Esto quiere decir que de 100, Gay-Lussac dijo 51.30 y tantos, dijo. Eso dijo Gay-Lussac. Pasteur no, dijo 48 punto tantos. Yo te estoy diciendo que es solamente entre 47 y 48 rendimiento, pero vamos a tomar para el examen, para cualquier cosa, que de 100 kilos yo obtengo 61 litros de alcohol. Y me dirás, pero no dijimos 48. Claro, eso es en peso, esto está ¿en qué? Eso está en volumen, ¿no? Hay que acordarse que la densidad ¿de quién? La densidad del etanol, para transformar esto hay que utilizar la densidad del etanol, que es 0.789. 0. Kilogramos por cada litro. Eso es, entonces. Si lo multiplicas esta cantidad, justamente va a dar los 48 puntos tantos. ¿No? O sea, estoy diciendo que si multiplicamos 61 por punto 789, perdón, ¿no? 0.789 por 61. Eso me da 48, 102, ¿no? Es lo que dijo Pasteur, lo que he dicho, lo que te estoy diciendo yo, hay todo esto, eso te estoy diciendo yo. Y además, esto es lo grueso, o sea, lo que se puede medir con aparatos un tanto, con no muy alta precisión. Cromatografía en columnas, microrellena, es una cosa, una columna capilar es otra cosa. A ver, para que tengas una idea, ya que tenemos un poquito de tiempo, vamos a poner aquí cromatograma. Cromatograma. Programa de cromatografía, en columna microrellena de un alcohol, de alcoholes, de alcohol. Un cromatograma. No estoy viendo. En capa fina, ¿qué he puesto? A ver. Cromatografía en columna. Cromatografía de gases, vamos a poner. Columna. Microrelleno. Una cromatografía gaseosa. Cromatografía gas. No, gas nomás. Cromatografía gas microrellena de alcohol. Aquí están los cromatógrafos y demás, pero no tengo un cromatograma. Aquí está, mira. Me he ido no sé dónde. Ya, esto estás viendo, a ver, no sé si estás viendo esto. Doctor, si lo pones cromatografía de gases y ya está, en columna. Ya, en columna no, es que hace un momento hay dos tipos de cromatografía de gases. En columnas de microrelleno, esto es microrelleno.
Ah, no, yo no quería. Esta es microrrellena. Miren ustedes, esta es una microrrellena. Cada piquito corresponde a un compuesto, ¿de acuerdo? Aquí seguramente es el acetaldehído. Esto con seguridad es el acetato de metilo. Esto es el acetato este 5 es el acetato de, seguro que es el acetato de etilo, acetato de metilo. Aquí tengo al metanol, después viene el alcohol, viene no, o sea, van a venir los otros, etcétera. No es una característica, no sé si es de alcohol. Pero esto es con una así se obtiene un cromatograma con una columna micro rellena. Ahora, cromatografía de gas con columna capilar. Capilar. Así nada más pondremos, ya va a entender la compu. Y vas a ver, entonces, en columna capilar, cromatografía, gas capilar. No tengo aquí, los equipos están mostrando. Por si acaso, cuando digo columna capilar, es una columnita así enrollada que entra en un horno. Una columnita así enrollada. En el otro es un tubito que se rellena y aquí. Pero cromatografía, cromatograma, vamos a poner cromatograma, de volátiles del vino. Volátiles del vino. El vino, ahí vamos a tener clarísimo. Aquí está, ¿ves? Mira, no es donde está. Esta podría ser una más completa. Esta podría ser, por ejemplo. Dice, cromatografía de una muestra de pisco proveniente del vino base, dice, ¿no? Y aquí tenemos. Pero quiero decirte que todavía esta cromatografía es pocos componentes, muy pocos componentes. Muy pocos componentes. Tenemos miles de componentes, miles, no les exagero. Por ejemplo, están viendo aquí, esto lo he traído, pero quería amplificarla, no se puede. Pisco, lo que dice doctor, es una bebida alcohólica de Perú, Sí. Más o menos como es Pingane, más o menos se podría decir. ¿Quién le ha dicho eso? Una bebida alcohólica. Ya, ahora luego le explico eso. Miren, aquí está un cromatograma. Un cromatograma, mira, cada uno de estos piquitos, por muy chiquito que sea, es una sustancia. Una vez que yo he corrido un cromatograma, que el que tú me digas a qué corresponde este piquito, este otro piquito chiquito, el otro, aquí están 33 picos, los más grandecitos. Hay otros más, 33 picos. El que me digas el nombre de los 33, verifiques que esto le corresponde al acetato de metilo o al acetato de etilo, nada más que en cromatograma. Eso te lleva un año te lleva decir estito. Sacar estito y decir cada uno con verificar, te lleva un año. Cuantificar, otro año. Estamos hablando de una tesis doctoral para poder hacer esto. Así es el tiempo que se necesita. Pero quiero mostrarte que así es nuestra tecnología comparada con la de Pasteur, que decía pues que había glicerol y 3 ácidos más. Mira la cantidad, solo la parte de qué. Esto es la parte de volátiles. Tenemos otro tanto en aminoácidos, en ácidos, en polialcoholes. O sea, tenemos miles de componentes como metabolitos secundarios. Por tanto, ¿de dónde pues los 100 de azúcar se va a convertir en alcohol? Si se tiene que convertir en cada uno de tus picos, a eso me refiero. ¿Has tomado conciencia de lo que estoy diciendo? Solamente quiero que tomes conciencia de realmente que estamos hablando de cosas bastante complejas. ¿No? Entonces, ¿cómo te llamas? La muchacha que me dijo que el pisco era una bebida alcohólica del Perú. Yo, doctor. ¿Cómo te llamas? Rosario. Rosario, para Rosario y el resto. A ver, ¿qué será? Cuando se produce un vino, eso vamos a ver, cuando tú produces un vino y destilas, en el destilado obtienes estos componentes, porque son volátiles, o sea, en mayor concentración.
Cuando agarras el vino y lo destilas, entonces estás concentrando en mayor cantidad todos estos metabolitos secundarios. O sea que cuando agarramos un vino y destilamos, obtenemos un pisco, digamos, eso es agarrar una botella de vino y concentrar 4 botellas de vino y concentrar en uno por destilación. Claro que va a aumentar más esto, se ve más y aumenta más. Pero yo quiero explicar a ella qué es el pisco. Cuando se fermenta un vino y se destila, el producto se llama brandy. ¿Qué debe decir el brandy entonces? El brandy es una bebida destilada de un vino, ¿de acuerdo? Producimos un vino por fermentación, destilamos el vino y ese producto se llama brandy. Si eso lo haces, o sea, si partes de una uva producida en Pisco, que es una ciudad de Lima, ¿no? Una ciudad de Lima se llama Pisco. Si ahí produces la uva, fermentas ahí, destilas ahí, ese brandy tiene una denominación de origen, se llama pisco. En Bolivia, nosotros no producimos pisco. El brandy que producimos ¿qué se llama el brandy que producimos? Destilando el vino. ¿Singani? Singani. Entonces voy a explicar ahora. Uvas producidas en el departamento de Chuquisaca departamento, provincia Camargo, Cantón, provincia Camargo, Cantón Cinti Norte, pueblito Sihuingani, Chuquisaca, Camargo, Cinti Norte y pueblito Sihuingani. Cuando yo agarro las uvas de Sihuingani, fermento, destilo en el mismo sitio, obtengo un producto, ese brandy, nombre general brandy, toma una denominación de origen, Singani, ¿no? En honor a Sihuingani. Entonces, Singani. Por eso se llama Singani, ¿no, doctor? Claro, entonces, ¿qué había sido el pisco, el Singani y el coñac? Lo mismo, el coñac es un brandy que se ha destilado, ¿en dónde? Se ha producido unas uvas, se ha destilado y se ha fermentado y se ha destilado en una ciudad de Francia, llamado Cognac, y entonces el brandy se llama Cognac, ¿no? Si eso haces con uvas, no sé qué, en Suiza, por ejemplo, ¿no? Y obtienes un brandy en Suiza con uvas de allí, etcétera, etcétera, eso lo llaman ellos grape, o sea, grape, Cognac, Singani, ¿no? Singani, pisco, ¿qué había sido? Denominaciones de origen. Orígenes. De origen para los brandis, ¿no? Sí, entonces, doctor, el branding es lo que generalmente es lo que se llama, ¿no? La destilación que se obtiene y donde lo ponen la marca, el origen, como usted dice, de ahí nace, ¿no? Sí, denominación de origen es de acuerdo, la denominación que tiene un brandy, de acuerdo al origen. Va a disculpar, me dan un minutito, por favor, voy a atender la puerta, me está molestando. Ya, bueno, entonces, todo tiene una historia, ¿no? Sí. Sí, doctor. Entonces, ¿el pisco en dónde se destila, dijo? ¿Y el coñac? Dije, a ver, el nombre, cuando tú destilas un vino, ¿qué obtienes? Cuando destilas brandy, se llama brandy. Dependiendo dónde produzcas el brandy, adquiere la denominación de origen, la DO. Así se simboliza, DO. En vinos, en sidras y en singanis,
se utiliza denominaciones de origen. O sea, la producción de qué? La producción de vinos, la producción de Singani, de sidras, etcétera, llevan entonces denominaciones de origen. Eso es. ¿Entiendes? Entonces, cuando ese brandy está hecho en un sitio, de acuerdo al origen, se lleva un nombre. Pisco es de origen de la ciudad de Pisco, eso está en Lima, ¿no? Tú, si vas a Lima, imposible que no vengas con una botella de pisco, te venden casi inmediatamente. Si tú vas a Tarija, en el aeropuerto, en todo lado te van a ofrecer que es su denominación de origen de su Singani, Casa Real, Singani tal cosa, que es un brandy, ¿no? Lo mismo los franceses llevan una bebida destilada, brandy, que se llama coñac, ¿no? Son los más famosos del mundo en cuanto a destilados, ¿no? Pero en cuanto a vinos, por ejemplo, hay denominación de origen igual. Por ejemplo, a ver, una DO, una denominación de origen de un vino. Por ejemplo, Rioja. Vinos de la Rioja de España. Vinos de la Rioja. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Otra denominación de origen. Denominación de origen, por ejemplo, Burdeos. No importa, ya. Esto también es otra denominación de origen. Otra denominación de origen. Burdeos, denominación Valdepeñas. Un segundito, todo el mundo está molestando. Claudia, te llamo, yo estoy en clase ahorita. ¿Ya? Hola, Claudia, te llamo. Sí, gracias. Ya, entonces hay una denominación de origen Burdeos, denominación de origen, por ejemplo, a ver, esto es en Francia, en Italia, Umbría. Esto en Umbría, en Italia. DO en Bolivia, ya está. A ver, ¿qué será la DO en Bolivia? Estos son de vinos. Famosísimos son los vinos de origen Rioja. Los vinos de la denominación de origen de la Ribera del Duero. Esto también es España. ¿No? España, o también denominación de origen, aquí hay una denominación de origen de Portugal, para decir algo. Denominación de origen es los de Portugal, obtiene Oporto, no de Porto, de Oporto. Entonces, pues mira, estos son denominaciones de origen para decir que estos vinos famosos son de la Ribera del Duero, ¿no? Duero, es un río, el Duero. La Rioja está en el norte de España, ¿no? Entonces, vinos tintos y claretes de la Rioja. Los de Burdeos, ¿no? Del sur de Francia, vinos tintos y claretes también de Burdeos. De la Umbría italiana, ¿no? Oporto de Portugal. Y de Bolivia, ¿cómo se llama nuestro vino? ¿Cuál es la denominación de origen? ¿Cuál es la denominación de origen? ¿Ves? Por cultura tenemos que saber. En Tarija se produce, ¿y qué denominación de origen le damos a los que se producen en Tarija? Denominación de origen vinos de altura. Eso es la denominación de origen. Vinos de altura. ¿En qué se caracteriza esto? En estos metabolitos secundarios. Encontramos entonces diferencias marcadas en cuanto a estos metabolitos secundarios. Para diferenciar de una Rioja, de un Burdeos, tú tienes que hacer estos análisis. ¿Me entiendes? Pero esto va a propósito de que ella ha dicho, y el pisco, no sé qué. No, el pisco es una bebida, entonces ya le he explicado qué había sido todo eso. ¿Me entiendes? Si tú me pides una explicación, seguramente yo te la voy a dar, pero no participas, no te interesa. Y por tanto, chao cultura, chao todo. Muy bien. Sí, tiene razón. Tiene vinos de Bolivia de altura. Claro, vinos de Bolivia. ¿Está viendo internet? Por supuesto, pues. Aquí está, entonces. Todas estas cosas se miden por cromatografía. Los picos son así cuando es una cromatografía en columna. Entonces, actualmente, ¿qué les digo? Se ha ido demasiado la tecnología a determinar cada uno de estos grupos. Cada uno de estos grupos
se determina con una técnica especializada, muy profunda. Y eso solamente en la parte de volátiles. ¿Qué me dices de los aminoácidos? ¿Qué me dices de los ácidos? ¿Qué me dices de los compuestos fenólicos? ¿Qué me dices de los ácidos nucleicos? Por favor, es más complejo que lo que te puedes imaginar. Bueno, lo cierto es aquí, vamos a retornar a donde estamos. Hemos dicho lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué hemos dicho? A ver, para que no perdamos el hilo. Lavoisier, simplemente la masa no se crea ni se destruye. Una determinada masa de azúcar se convierte en una masa que sumado de alcohol más sumado a lo del gas hace el total de la masa de azúcar. Más específico, ahí lo saca. Por 100 gramos de azúcar se obtiene 51 de esto y 48, 66 de esto. Falso. Esto sería si fuera esto una reacción química. Esto no es una reacción química. Para Gay-Lussac era una reacción química. Pasteur sabe que esto es microbiano, sabe que esto es bioquímica. O sea, no es química, es una reacción bioquímica. Una reacción bioquímica viene con una ruta glucolítica, no solamente una ruta. Aquí hay muchas rutas que se dan en serie y en paralelo. Por ejemplo, cuando hablé de los alcoholes superiores, como el tirosol, el triptofol, el 2,3-butanodiol, esos se forman a partir de los aminoácidos por la ruta de Ehrlich o la ruta de síntesis de aminoácidos a partir de azúcares. Por esas vías se forman los alcoholes superiores, aldehídos superiores, etc. Entonces, así como hay aquí una ruta bioquímica, hay rutas paralelas que se dan en la fermentación alcohólica. Y, por tanto, no se puede aseverar que el azúcar se va a convertir en alcohol y CO2. El azúcar puede convertirse, dice, en un 90% en esto. El 10% va a biomasa, va a otros metabolitos. Yo no he dicho solamente 90, he dicho de 90 a 85 se producen muchos metabolitos secundarios, porque para la época de Pasteur solamente había visto que era alcohol, CO2, glicerina, succínico, levaduras, y esto. O sea, cuando nosotros hacemos el trabajo, nuestros trabajitos de laboratorio, y al final decimos, total 100%, me está faltando un por ahí, no sabes que detrás de esto hay, la naturaleza es más compleja de lo que te puedes imaginar. Detrás de esto toda una ciencia, ¿no? Entonces, nosotros que hemos dicho que para la época de Pasteur estaba muy bien, pero que en la fermentación se dan muchos metabolitos secundarios. Actualmente se conoce una serie de productos secundarios que intervienen en la fermentación y modifican los porcentajes de Pasteur, tales estos que los vamos a agrupar por grupo funcional, polialcoholes, ácidos orgánicos, ésteres, alcoholes superiores, etc. Estas cantidades no las tomamos siquiera en cuenta porque varía mucho dependiendo del sustrato, dependiendo de la levadura. Si varías la temperatura ya te ha variado todo esto. Esto no es como lo que uno piensa, pero ¿qué se encuentra por grupo funcional? Se encuentran polialcoholes, ácidos orgánicos, alcoholes superiores, ésteres, aldehídos, cetonas, acetales, ¿no? Entonces, pero hay que entender, ¿no?, lo siguiente: cuando el sustrato es melaza, el 20% de la melaza es azúcar, y este azúcar se desdobla en glucosa y fructosa, y de esta glucosa y fructosa que se ha desdoblado, el 90 o el 85 se transforma en el metabolito principal, alcohol y CO2. El resto, si es 90, 10 o 15%, se transforma en biomasa más metabolitos secundarios. Todo esto, ¿no?, metabolitos secundarios. Pero para efectos de cálculo, nosotros vamos a tomar en cuenta, he dicho, que de 100 kilos de azúcar se obtienen 61 litros de alcohol. No estoy diciendo de etanol, de alcohol. Me vas a preguntar más adelante, ¿por qué digo alcohol y por qué no digo etanol? Y aquí he dicho, bueno, pues la densidad de 0,8 más o menos, de ahí ha venido todo esto, ¿no? O sea, el 61. Si multiplicas esto, te va a dar 48 gramos por cada 100, 48 gramos de alcohol, pero que eso es variable entre 47 y 48. Esto es, digamos, esto es ideal, eso es lo máximo, ¿no? Es lo que dijo Pasteur, por respeto a él, entonces maneja esto, pero que es lo ideal, que hay muchos metabolitos secundarios que te lo van a bajar hasta 47 gramos, por cada 100, 47 gramos. Cuando entonces se destila, así por cromatografía
se encuentra el etanol. A ver, aquí estoy explicando por qué alcohol y no etanol. Aquí estoy explicando, a ver. Hay pues diferencia entre etanol y el alcohol que se dice aquí. Cuando nosotros medimos el grado alcohólico de la cerveza, del vino, de la chicha, de lo que tú quieras, el grado alcohólico de un fermentador, lo medimos en laboratorio por los siguientes métodos. Por destilación, destilamos y su destilado medimos su densidad. ¿De acuerdo? Es un método. Hay otro método, que es un método químico. Agarramos el fermentado y hacemos reaccionar con permanganato de potasio, con un oxidante suave y convertimos en grado alcohólico. Pero cuando yo digo destilado, escucha bien, destilado, no estoy encontrando pues como destilado al alcohol. Estoy encontrando todo este conjunto de metabolitos secundarios. Entonces, ¿por qué yo tendría que decir solo es del alcohol? No, tengo que decir solo es del etanol, no es del etanol. Es de todos los volátiles, es de todos los volátiles. Entonces, por eso he dicho alcohol, agrupa a todos los volátiles. Aquí está el acetaldehído, está aquí el formato etilo, acetaldehído, acetona, esto es el acetato de metilo, el acetato de etilo, el metanol, el alcohol ni siquiera sale en el cromatograma porque es tan grande, propanol, isobutanol, 2,3-butanodiol, aquí está el 1,2-butanodiol, aquí está el 2,3-butanodiol y otros todavía acetales, ¿no? Muy bien, entonces, todo esto es lo que determinamos, que le ha bajado la densidad, son todos los volátiles, no solamente el alcohol. Muy bien, cuando yo digo químico, oxida el alcohol, voy a utilizar un oxidante suave, permanganato de potasio, pero oxida al etanol, oxida al acetaldehído con más rapidez y a muchos de estos compuestos. Por tanto, tampoco estoy determinando el etanol, si hago químico. También hay un método muy sencillo, es el que se hace en laboratorio, en muchos laboratorios, es medir la temperatura de ebullición de tu fermentado. Mides la temperatura de ebullición del vino o la temperatura de ebullición de la cerveza. Y claro, sabemos, esto va a cambiar, porque sabemos que la temperatura de ebullición del agua es 100 a nivel del mar. La del etanol es 70 grados Celsius. Cuando es una mezcla de alcohol y agua, de etanol, te va a dar un valor entre 70 y 100, puede darte la temperatura de mezcla, puede ser 80. Tú estás midiendo cómo ha cambiado esto, pero este cambio no se debe solamente al etanol, se debe a todos los volátiles. Este cambio se debe a todos los volátiles. Por tanto, tampoco estás midiendo el etanol, ¿no? Hay una sola forma. A ver, yo quisiera medir por cromatografía solamente el alcohol. Entonces lo voy a diluir todo, lo voy a diluir. Cuando lo voy a diluir, esto no va a salir, solamente va a salir el etanol. Y es como agarrar un cañón para matar un jilguero. Y no, pues. O sea, esto se utiliza para detectar a todos y no al etanol. Y esto no se hace. Sería desde el punto de vista analítico, sería pérdida de tiempo, reactivo, todo. No sirve hacer esto. Hay una forma de determinar. En el vino hay miles de componentes. Solo al etanol. Ese método se llama método enzimático. El etanol que está en la mezcla, más el NAD, te va a dar, con alcohol deshidrogenasa, te va a dar acetaldehído más NADH. O sea que tienes que hacerlo con alcohol deshidrogenasa. Y con alcohol deshidrogenasa no va a cambiar el acetato de metilo, no va a cambiar el acetaldehído, sino es específico para el etanol, convirtiéndose a acetaldehído. Esto es específico. Así como cuando nosotros medimos glucosa en la sangre, ustedes hacen eso. La sangre es una mezcla, pero ustedes ponen un reactivo, una enzima específica para la glucosa. Entonces, así se determina la glucosa. Método enzimático, exacto, en una mezcla determinas etanol. Pero los métodos de la industria, de grado alcohólico y demás, no son métodos que te detectan al etanol, te detectan a los volátiles, a los que oxidan, a los que producen descenso del punto o aumento del punto de ebullición a todos los volátiles, ¿no? Propiedad coligativa es esto.
Entonces, eso es global. Entonces, cuando es global es alcohol y cuando es específico es etanol. Y la única vez que se hace específico es método enzimático. ¿Ha entendido? En las medidas. Hola, ¿me están entendiendo? Sí, doctor. Entonces, por eso es lo que se mide en litros, lo que es el resultado de del alcohol, por la densidad, ¿no? Claro, por la densidad nosotros medimos, si fuera agua pura, me daría densidad próxima al agua. Si fuera etanol puro, me daría la densidad de ¿cuánto? De 0,789. Pero cuando es una mezcla de alcohol y agua, me va a dar una densidad entre ese valor y 1. Yo mido su densidad y digo cuánto de alcohol hay. Eso es, destilo y mido, ¿no? Por pitometría se llama eso. Después por la temperatura de ebullición, por métodos que esos son los métodos de la industria. Y si quieres determinar etanol, tendría que ser enzimático, he dicho, ¿no? Muy bien, entonces, por eso que hablamos de grado alcohólico de alcohol, no hablamos del grado del etanol. Vamos a hablar ahora de la bioquímica de la fermentación alcohólica, ¿no? Bioquímica de la fermentación alcohólica. Ya estamos casi sobre la hora. ¿Tienen alguna pregunta? Y aquí vamos a quedar porque esto nos va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? Muy bien. Ahí vamos a quedar. ¿Tienes alguna pregunta, algo que decirme? Yo tengo una pregunta. La pregunta es, ¿cuándo es el examen? ¿Y cuándo ustedes se van de vacación? ¿Hay vacación? ¿No hay vacación? Ustedes van a pasar hasta el año que viene directamente, pero antes había, el año pasado hubo. ¿Saben algo ustedes? No. Buenas tardes, doctor. No, recién eso se tiene que aprobar del calendario, pero es como que recién van a hacer los exámenes entre el mes de agosto. Ya, eso es. Entonces, vamos a seguir avanzando. Yo quería saber por ahí han sacado, yo no me he enterado yo, porque ando aquí encerrado en mis cosas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Entonces vamos a esperar que nos digan vamos a dar posiblemente examen de esta tercera lección más, o sea, hemos visto ya biotecnología, procesos de fermentación, asimilación como segundo tema, tercer tema estamos viendo fermentación alcohólica, cuarto tema vamos a ver cerveza, etcétera, ¿no? Y así vinos, producción de vinos, pero estamos haciendo una buena introducción y ya me va a poder fácilmente, voy a poder trabajar sobre lo que ya no sé yo hasta aquí, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta antes de irnos? Tienen la palabra. Ustedes nunca hablan nada. Si les digo ahorita, abran sus cámaras, nadie no, va a ver, ¿Qué? no hay receso porque no hay también tiempo. Ya, a ver, habiliten sus cámaras, voy a ver quién habilita rápidamente, a ver, voy a ver. ¿Quién está atendiendo como se debe? ¿Ah? Adamari, Lisette, a ver, Alejandra también se les ve que están atendiendo, Roxana, Dayana, después el resto está almorzando, está tomando su vino por ahí, ¿no? ¿No, Mario? ¿Ah? Salud, Mario. ¿Me escuchas? Ah, no está Mario, ¿no? Muy bien. Cuídense, que les vaya muy bien. Yo estaba un poco enfermo, pensé que tenía ya infección del martes aquí hasta ayer. Me he automedicado, ¿no? Como